Bienvenido de vuelta, continuamos con nuestro top de juegos influyentes en nuestra forma de encarar este hobby. Si recuerdas la primera parte, y si no, mírala, que te dejamos aquí el enlace, en la de arriba a la derecha. Pablo seleccionó su top 7, empezando del 7 para arriba: Mago, Unknown Armies, Wushu, y yo, Carlos, seleccioné Tulu Dark, Unknown Armies también, Inspectress y Swords Without Master, aunque solo por hacerlo más caótico me dio por improvisar, y como ya hemos hablado de Swords Without Master, pues os engañé un poco para poder intercambiar impresiones con Pablo sobre The King is Dead o Firebrand. Y ahora, número 4, tuyo. Nos adentramos en el mundo del Story Game. Mira, yo reconozco que es una palabra que odio, ¿vale? Porque de alguna manera decir story game es como decir que no es un juego de rol y eso me hace que la piel se me erice, ¿no? Pues a mí me Pero encanta. Yo estoy de acuerdo en que no son juegos de rol. bueno, yo no los vivo así. Y tal, y este es Polaris, ¿vale? Polaris puede ser un story game para algunos, para mí no lo es un juego de rol de hecho. Y bueno, pues se trata de un mundo ficticio poblado por personajes bastante, muy etéreos, ¿no? En un mundo que nos hablan que está compuesto por hielo, luz, oscuridad, plata, nieve, frío, ¿sabes? Es como blancos y negros, en fin, ¿sabes? Un rollo muy élfico, muy bonito, ¿no? Bueno, bonito, pero apocalíptico también. O sea, está al final del mundo, es lo último que queda, ¿no? De esa civilización. Sí, sí, sí. Es que no quiero profundizar en la ambientación porque es lo que menos me gusta del juego. Ah, vale, vale. ¿Vale? Entonces, bueno, sí, efectivamente en ese mundo élfico que vivía en la oscuridad, a la luz de las estrellas de la luna, ha surgido el sol por un pecado que ha cometido el rey, ¿no? Y entonces ese sol tiene, por un lado, un poder hipnótico sobre la gente y además ha despertado, no sé muy bien de dónde, cómo era el nombre, pero bueno, a los demonios de bajo tierra, que unos son físicos pero otros son espirituales y que están poseyendo a la gente, que está olvidando esa noche hermosa, ¿no? Por ese día con ese sol envenenado. Y nosotros somos los caballeros de las estrellas, que somos conscientes de la ponzoña que ha venido con este despertar, que somos conscientes de la existencia de esos demonios y a los que nadie cree. Un rollo también un poco noventero, ¿vale? De conspiraciones, Sí. pero eso. Y bueno, el juego va dirigido a una tragedia que más o menos siempre va a tener un final definido. O bien tu personaje muere, ya sea porque se sacrifica o porque sucumbe a algo, o bien se ve corrompido definitivamente por los demonios y se funde con aquello que quería combatir. Todo esto está muy bien, es muy interesante. Ojo, a mí me gusta. Lo que pasa es que está en el reino de esas cosas que no sé muy bien qué hacer con ellas, que no Ja. sé muy bien cómo mantener el tono, ¿vale? A la hora de narrarlo y que me siento un poco como si estuviera pisando hielo fino y que como si estuviera llevando demasiados platos en las manos y digo, en cualquier momento me lo cargo, ¿vale? El ambiente, ¿no? Del juego. Pero quitando eso y esa experiencia mía, otros lo tendrán, les gustará y les resultará más fácil, ¿no? A mí lo que me gusta es que el juego, que es un juego sin director, plantea una distribución del trabajo en la mesa que a mí en aquel momento me resultó muy novedosa y que es muy novedosa porque no la ha repetido nadie. Así que, ¿y qué pasa a explicarte? En el juego, cada jugador, ¿vale? Cuando le llega el turno, interpreta a su propio héroe, ¿vale? Uno de estos caballeros de las estrellas. El jugador de su izquierda, perdón, más importante, el jugador que tenga enfrente no interpreta necesariamente a su propio caballero de las estrellas. Lo que interpreta es todo aquello que se opone a los objetivos del protagonista. El jugador de la izquierda del protagonista interpretará a todos los personajes que tienen que ver con el protagonista de una manera, digamos, social. Y el jugador de la derecha interpretará a los personajes que tienen que ver, a los PNJs, que tienen que ver con el protagonista de una manera personal. ¿Vale? Entonces, cuando termina tu turno y empieza, por ejemplo, el jugador de tu derecha, tú pasas a ser
sus PNJs sociales, ¿sabes? Entonces, cada vez que hay un cambio de turno, los roles, ¿no? de los jugadores cambian, ¿no? Y por roles quiero decir las cosas que tiene que hacer durante el juego. Sí. Y de esa manera, las tareas que hace un director de juego, que al final son llevar PNJs y proponer trama y proponer peligros, ¿no? Obstáculos, pues se reparten en la mesa. ¿Qué pasa? Que me parece genial. O sea, porque por un lado, pues eso, no tiene director de juego, lo que supone que no hay que preparar nada inicialmente porque no sabes lo que va a hacer el otro, ¿no? Porque todo depende de lo que el protagonista, si tú eres tu oponente, se plantea hacer esa sesión o esa escena. Por otro lado, otra idea que para mí es revolucionaria es que no hay obligación de jugar en grupo. Esto del no split de party, ¿no? No separéis al grupo. Sí. Pues aquí no. Claro, porque siempre tienen algo que hacer los demás jugadores. Claro, sí, aunque no estés jugando, o sea, si no es tu turno y no estás jugando como protagonista de la escena, estarás jugando como PNJ o estarás jugando con tu propio héroe, pero como PNJ del protagonista, ¿sabes? Como secundario, ¿vale? O como peligro, ¿no? O como peligro al que se opone. Entonces, siempre estás haciendo algo, siempre estás jugando, aunque no sea con tu personaje, ¿no? Y luego, en tercer lugar, la parte de hacer la trama, ¿no? Se hace entre todos, ¿no? Más o menos, porque tal, pero quien plantea los objetivos, las situaciones iniciales, el tal, es el protagonista. O sea, yo digo, vale, pues, como quiero dejar el ejército en el que estoy para irme a encontrar el estandarte perdido de mi padre porque murió en una batalla y quiero recuperarlo, voy a falsificar un salvoconducto. Entonces, para falsificarlo me voy a la tienda de mi capitán para rebuscar entre sus cosas el sello para poder lacrar ese salvoconducto. ¿Vale? Eso lo ha dicho el jugador. Y el jugador tiene que decir lo que hace y lo que pasa. ¿Vale? Y entonces lo encuentro o no lo encuentro. Y en ese momento es donde empiezan a interferir el resto de jugadores, ¿no? Y entonces de repente dice el jugador que juega como oponente, como obstáculo, vale, y mientras tienes el sello en la mano y esperas a que se seque el lacre, ¿no? Del salvoconducto, a tu espalda suena la voz de tu capitán. ¿Qué haces, bastardo? ¿No? Ya está, ya ha disparado él el conflicto. ¿No? Y esto pasa una y otra vez. Y eso es lo que me parece genial del juego. O sea, esa distribución del trabajo de manera que... tú no te planteas el conflicto, tú solo te planteas qué quieres hacer y el conflicto surge solo por el reparto de roles. Claro, además fíjate que vivimos en una cultura muy basada en la confrontación, en las discusiones. Entonces es muy fácil que yo plantee mi situación en la que mi protagonista está consiguiendo cosas y siempre va a haber alguien que diga, pero... y venga con un conflicto. Porque habrá otras culturas en las que esto no es así, pero nosotros sacarle defectos a lo que han dicho los demás lo tenemos automático. ¿Vale? Entonces es muy fácil que salga la aventura, ¿no? Me recuerda a Archipiélago. Sí. Archipiélago 3 está por fin en español por Runica Games. Recordarlo, el plug. Pero Polaris, que está en español en No Solo Roll, también exacto. Lo digo, lo desarrolla. Tiene un esqueleto parecido, pero claro, eso es lo que te iba a decir. En Polaris incluso, corrígeme si me equivoco porque no lo conozco muy bien, pero sí. Ese reparto de roles es casi como ritual, o me estoy colando. Bueno, no es exactamente así. A la hora de hablar no hay que hacer como unos rituales. Frase. Ahora llegará. Claro, a eso me refería, que sí que tiene como una... Vale. Sí, pero no es sobre eso que estás diciendo, no es sobre lo que tiene que hacer cada jugador. Cuando sucede un conflicto, es que sobre esto no quería hablar, pero no quería hablar de esta mecánica concreta, porque está bien, es llamativa, pero no, a mí pues no hace falta que entremos, ¿eh? Bueno, yo lo cuento un poquillo para que lo tengas claro y ya está. Mira, resulta que un conflicto se puede resolver de dos maneras, negociando o tirando los dados. Entonces, esa negociación se hace con unas frases rituales, ¿vale?
o más bien con unos inicios de frase ritual. Por ejemplo, yo cuento cómo en mitad de la batalla atravieso fila tras fila de enemigos hasta llegar al comandante. Y entonces mi oponente me dice, ritualmente, y sabes que ha iniciado un conflicto porque utiliza este comienzo de frase. Claro. En efecto, llegas, pero solo si durante el transcurso ese atravesar tras fila de enemigo te van cubriendo de heridas y llegas bañado en sangre. Y entonces hay una frase ritual para aceptar lo que te ha dicho o para negarlo o rebajarlo. Y tú dices, y así fue como ocurrió, ¿vale? Que es así como muy literario y da a entender, por un lado, bueno, le da así empaque a la historia, ¿no? A la narración, pero por otro lado también le está indicando al otro, sí, acepto las condiciones que has dicho. O dices, no, pides demasiado, porque la espada de las estrellas, y entonces tachas uno de tus rasgos, que puede ser en los caballeros de las estrellas, siempre uno de los rasgos es su espada de las estrellas, dice, porque la espada de las estrellas, su hoja se expande y a cada movimiento caen 20 enemigos. Y por lo tanto no tienen posibilidad ni de acercarse a mí. Pero, y entonces con eso lo que estás diciendo, con ese pides demasiado, estás diciéndole, no acepto tus condiciones y para ello pago con este rasgo. Vale. ¿Vale? Sí, Y hay una cascada de condiciones y de frases rituales hasta que al final dice, y así fue como ocurrió definitivamente. Y entonces se dice que toda la negociación anterior que ha sido narrada ha ocurrido, o bien se llega a un punto en el que hay que tirarlos, ¿no? Vale. Y los dados deciden. Yo solo sacaba ese tema por la comparación con Archipiélago. Dices que efectivamente en Polaris está más estructurado, que es a lo que iba. Tienes una, ¿no? En Archipiélago es un juego que está inspirado un poco precisamente en ese tipo de literatura que no tiene conflicto, que no se basa tanto en el conflicto como es la de Úrsula K. Le Guin. Sí. Derramar y demás, ¿no? Entonces, en Archipiélago también es indirector, cada personaje, cada jugador lleva un personaje, se plantea un objetivo que va a tener esa sesión el personaje, algo que va a pasar al final, y tiene que irlo persiguiendo. ¿Y qué pasa? Que aquí no está tan estructurado, los demás jugadores pueden decirle, eso no va a ser tan fácil cuando él narre cómo van a pasar las cosas, ¿no? Sí, esa es la frase ritual para abrirlo, ¿no? Exacto, por eso me recordaba. Y también por el tema de que cada jugador va a llevar un aspecto del mundo, ¿no? Pues las tradiciones de este mundo. Cuando tengamos alguna duda sobre las tradiciones, se las preguntamos siempre a este jugador. Entonces él dice, sí, esto es así, porque también... Entonces la creación del mundo está repartida y además es espontánea. Se va rellenando ese mapa a medida que se juega, ¿no? Entonces esa separación de lo social, no sé qué, y un poco las dinámicas me recordaban a las de Archipiélago, que efectivamente es más blando o más abierto, ¿no? Pero que me parece interesantísimo y dentro de este mismo estilo. Claro, pero hay mucha gente que, por ejemplo, estas frases rituales, hasta que se las aprende, que no son muchas, pero son 6 o 7, hasta que se las aprende y aprende a usarlas, lo que le resultan son ataduras, ¿sabes? Claro. O sea, quiero decir, dice, ¿por qué no puedo decir lo que yo quiera? No, un momento, dilo así, porque por un lado la narración se ve afectada, porque estás diciendo cosas bonitas, y por otro, porque así se sabe qué está en juego y qué no. Por otro lado, si lo miras desde muy lejos, ¿vale? En cierta manera todas las frases se parecen mucho a lo que diría un jugador de póker, ¿sabes? Apuesto tanto y tú dices, lo veo o subo o me bajo, ¿no? Y pierdo todo lo que tenía. A fin de cuentas, las frases son una versión de eso mismo. De dar consentimiento también, ¿no? Por otra parte. Efectivamente. A la vigencia de la ficción que estáis haciendo todos. Y de avisar si quieres añadir algo o si aceptarías todo menos esto, ¿no? Hay una frase un poquito para cada caso. Pero vamos, que a mí, a fin de cuentas, esta parte ritual, yo reconozco que no estoy totalmente reconciliado con ella, porque a veces lo que puede pasar es que después de negociarlo todo, alguien coge y siente la necesidad de recapitular. Cuando la gracia de las frases es que no hay que volver atrás a redecir lo que se ha negociado. Claro. Y por otro lado, si se tiran los dados,
la negociación entera se borra. Con lo cual hemos empleado un tiempo precioso. Bueno, realmente no se borra entera, se borra hasta lo último que no se ha aceptado. Todo lo demás, como se irá aceptando con frases, se entiende hasta aquí, todo lo que se ha dicho es verdad. Y ahora esto es donde tiramos los dados. Pero bueno, hay un momento de recapitulación que a veces es necesario porque alguien se pierde, por lo que sea, que a mí me resulta un poco como una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, que también pasa jugando de otras maneras. Ok, pues nos aproximamos al podio. Bueno, yo es que no los he ordenado. Los he ordenado por orden de aparición en mi miserable vida. No por, no por un ranking de aprecio ni nada. Tú sí los has hecho con un ranking, ¿no? Ah, sí, en el mío, el que está en lo más alto mira con desprecio a todos los que están más alto. Vale, pues voy a aprovechar que has hablado de Polaris, que has hablado de esa división de los roles, de los deberes de director y jugador, para hablar de un juego que me parece representativo de esto mismo, que es Shock. Shock, Social Science Fiction, o también Shock Human Contact. Un juego de ciencia ficción, el juego de ciencia ficción, el mejor juego de ciencia ficción que hay, y punto. De Joshua A.C. Newman, que dice, claro, pero que dice que no es un juego de rol, es una mecánica para crear ficciones. Vamos a ver, Shock va de que entre yo digo todos... que no, yo digo que no y que los autores muchas veces se equivocan con su propia obra. ¡Hala! Yo también digo que no, pero me parece guay que él esté tan convencido de que no ha hecho un juego de rol. ¿De qué va? Entre todos y sin director creáis un mundo de ciencia ficción especulativa, donde hay unos shocks, unos choques, cosas que son muy distintas de lo que nosotros conocemos. Blade Runner, hay unos replicantes, ¿no? Que son lo más llamativo de todo el asunto. Y luego hay una serie de temas que se pueden explorar, temas filosóficos, temas que nos pueden importar a nosotros ahora mismo. Sí, pero también puede ser más mundanos, ¿no? Como sí. cómo se vive cuando existen replicantes, ¿no? Y claro, eso sí. Pero puede ser eso, puede ser, pero que es el tema de los replicantes, pues el libre albedrío, la explotación de los cuerpos de los trabajadores, ¿no? Etcétera, etcétera. Una serie de temas que tú quieres explorar en tu mundo. Y estos se van disponiendo, así contado rápido y mal, en una rejilla donde hay intersecciones entre temas, ¿no? Tienes tus choques y en la intersección de esos temas es donde surgen los personajes. ¡Ay, qué bonito! Es verdad, no me acordaba. La identidad de un personaje es la expresión de esos temas que le afectan en su día a día. Y de hecho el planteamiento del juego es así. Tú vas a decir, bueno, ¿cómo es tu día a día? Tú vas a ir explicando ese es tu personaje, y... No, mira, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Blade Runner, el libre albedrío y los replicantes se juntan, por ejemplo, en un cazador de replicantes porque los replicantes no tienen derecho al libre albedrío. Claro, pero tú fíjate que también el cazador, incluso si hemos visto el montaje de... Como tiene 1000 montajes, si hemos visto lo del unicornio de origami o no, pero ya el hecho de que sea un poli ya también lo sitúa en esa intersección del libre albedrío con lo no, el hecho de que le diga, no tienes que cazar personas. También. Bueno, que son personas o no. Es decir, forma parte del tema, el hecho de su trabajo. Entonces, tú vas a ir diciendo cómo es tú esto, y la persona de tu derecha, creo que es tu antagonista. No, la persona de tu izquierda es tu antagonista. Tú llevas tu personaje y llevas el antagonista de la persona de tu derecha. Ajá. Entonces, tú le vas a decir al que tienes al lado los problemas que va a ir encontrando. Bien. Es un juego para one shots, realmente. Tú te planteas unos objetivos donde es lo que tú quieres explorar y a donde quieres llegar al final de la sesión, ¿no? Es un poco de lo que hemos hablado, es muy similar a Polaris, es casi la misma idea. Repartes... Aquí hay un enfoque más centrado en el world building, ¿no? En la creación del mundo, porque cada jugador además es la persona a la que recurrir cuando surgen preguntas acerca de uno de los temas o uno de los shocks. Por ejemplo, yo puedo ser el encargado de hablar de los viajes espaciales. Entonces alguien se pregunta, oye, ¿es que se hacen, hemos superado la velocidad de la luz? Y yo digo, pues sí o pues no. ¿La gente se criogeniza o tal y cual o hay sistemas estelares que ya estén colonizados? Y yo decido, pues sí o pues no.
Y otro hablará de los replicantes. Y otro hablará de una religión rara alienígena que ha poblado la Tierra. Y yo creo que por eso es un poco por lo que dice el autor que es un juego de crear ficciones y no tanto de rol, porque no estás explorando, como puede ser en el caso de los otros, la oposición del mundo contra tu personaje y tal, sino realmente buscas interactuar para descubrir más sobre el mundo. Y no tanto para saber si tú llegas a tu objetivo o no. Sí, vas a llegar, pero queremos ver cómo te transforma la presión de todos esos temas sociales, ¿no? Ciencia ficción social. Este también le di bastante y fíjate, por ejemplo, que nosotros sí teníamos un empeño en que los personajes tuvieran un conflicto con un nudo y un desenlace, ¿sabes? Entonces, lo que sí que aprendimos por el camino, claro, ya veníamos enseñados de Polaris, es a no perseguir que todos los personajes se conocieran, actuaran juntos o se interrelacionaran. A lo mejor nos juntábamos con 3 historias diferentes al final de la tarde, ¿no? Y eso era como también muy liberador, ¿no? Porque te puedes dedicar Sí. a uno y tal. Y muy literario, porque... Claro, pero bueno, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de Juego de Tronos, pues al final todos se van se terminan encontrando, juntando. ¿no? Sí. Mientras que aquí no había esa necesidad, ¿sabes? Puede ser que algunos personajes sí estuvieran unidos, pero otros no y nunca lo estaban. Lo que pasa es que da igual, porque siempre jugabas, porque o eres Exacto. antagonista o eres protagonista, ¿no? Bueno, también hay que una cosa llamativa, pero no muy importante, es que quizás sea un juego visionario con el tema de los pronombres. Porque es un juego del, no sé de qué año, 2004, A ver, 2006. voy a buscarlo. No, tiene que ser posterior. ¿Cómo puede ser tan...? No, es antiguo, Bueno, es antiguo. como sea el 2004, me parece súper moderno, ¿eh? A ver. Sí, porque es de Universales, es del 2002, el premio. 2006. 2006. Ostras. Es antiguo. Parece hecho ayer. Pues sí, eso sí. Mm. Y la lectura es muy agradable. Pero una cosa que dificultaba la lectura era que se inventó unos pronombres Sí. para, justificar, representar cosas que no tenían que ver con él, ella. Usó esos pronombres, sí, que eran sie y here, ¿no? Sí. Claro, pero usa esos pronombres para que experimentes un shock, para que experimentes el choque, para que experimentes eso que va a venir en el futuro inmediato, porque es el 2006 y ya. Y es un choque que tú experimentas al leerlo. Esto es algo que Joshua Newman hace, que es cuando lees sus juegos te está transmitiendo a través del texto sus temas, en la forma del texto. Aquí está el tema de los pronombres. O también... En el del bronce, ¿no? El de... sí, bueno, o también en Shock a veces acorta palabras para hacerlas más genéricas, ¿no? Tiene un pequeño, pero bueno, es un pequeño choque lingüístico. Pero en este más reciente que tiene de Bloody Handed Name of Bronze, que va... de Mesopotamia y cosas, y mitos y tal. Espada y brujería mítica, la temática chulísima. Pero sin entrar en más detalle, está escrito de forma un poco que imita las marginalias de los textos religiosos, concretamente de todas las anotaciones que tiene la Torá, ¿no? Entonces tú lo vas leyendo y vas por todos los márgenes, está todo desarrollado. Entonces vas peleándote entre leer el margen o leer el texto, el cuerpo. ¿Y qué son? ¿Como una especie de mandamientos? No, son el o desarrollo una de las profecía. reglas. Ajá, sí. No es tan barato. Ajá. Es como sucede en los textos religiosos, tienes el cuerpo y luego los márgenes está explicado, está desarrollado, está... Entonces, lo que tienes que leer es el margen para saber jugar, pero el cuerpo también, porque te está explicando todo. En fin, entonces se te rompe un poco la cabeza qué es lo que experimenta alguien que estudie la Torah, por ejemplo, ¿no? Entonces, el rollo de la forma en sus textos es muy guay. Ahí queda Shock. No, a lo que iba con Shock, por lo que lo incluía, es, a ver, un montón de cosas valiosas que ya hemos tocado con Archipiélago y Polaris, ¿no? Pero plantearse objetivos, plantearse temas, decir, esto es lo que quiero, el planteamiento, el planear la sesión de la forma que la hace Shock, decir, esto es lo que quiero tratar, también lo que me cambió mucho la forma de plantear cómo jugaba yo. Y para el solitario, hombre, pues es una... Bueno, es totalmente necesario. Es una habilidad importante. Ahí queda. Pues yo lo voy a ligar entonces también con mi número 3, que son 2, ¿vale? Por un lado, Capes, Super Hero Role Playing, que es un juego de superhéroes,
director de juego. Y Recuerda el Mañana, que es un juego de ciencia ficción, cyberpunk, también sin director de juego, que conozco bastante bien porque está en No Solo Rol y que traduje yo. Por cierto. Entonces, Lo trajiste tú a... yo engañé hispano. a los culpables. De hecho, bueno, una vez leí que era una reseña que decía que era la gran estafa de No Solo Rol. Y bueno, pues ahí estuve yo. Y bueno, ¿por qué los traigo estos dos juegos y por qué los pongo juntos? ¿Y por qué digo que tienen relación, por un lado con Polaris y por otro con Shock? Porque los dos me responden a la pregunta de, en un juego sin director de juego en el que yo tengo que trabajar para el personaje de otro, en el que mi propio protagonista, mi propio personaje puede que no esté en la escena o puede ser que nunca haya trabado contacto, es decir, que todo lo que estoy jugando ahora no va a repercutir en mis propios personajes, ¿para qué me voy a esforzar? ¿No? Aparte por ser generoso y porque somos amigos y todos nos queremos. Bueno, pues Caves y Remember, y Recuerda el Mañana, te dan una respuesta, que es que aparte de la diversión, estamos compitiendo. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, Que es algo que es anatema para mucha gente por los juegos de rol. Se incide mucho en el tema de, no, los juegos de rol, a diferencia de otros, son colaborativos. Bueno, yo no creo que... nadie gana. Exacto. No, bueno, pues aquí se rompe con eso, con esa vaca sagrada, ¿no? Y no, los dos juegos plantean lo siguiente. Cuando tú estás jugando para otro jugador, ¿vale? Tú tienes que dar el todo, ¿no? Y cuando te estás oponiendo a él, te tienes que oponer porque, dependiendo de cómo te salgan las tiradas, ¿no? De cómo resulte al final la mecánica de juego, vas a obtener unos recursos, normalmente de metajuego, algo, imagínate, puntos FUT, ¿vale? O puntos Fate, que luego vas a poder utilizar para las escenas de tu propio personaje. Entonces, te interesa poner en aprietos al otro, porque normalmente estos juegos tienen una mecánica según la cual, cuando el otro gasta recursos, esos recursos te los llevas tú. O sea, no te importa tanto ganar o perder el conflicto, como que el otro, como que el protagonista, quiera ganarlo a toda costa, y para eso esté dispuesto a gastar sus preciosos recursos. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, te pone en la tesitura como oponente de decir, para empezar, de leer al otro jugador y ver qué es lo que le interesa. Porque si a él lo que le está interesando es una historia de atacar bancos y de superar, pues eso, un allanamiento para Timpatatán, tú no puedes llegar ahora y decirle, bueno, pues vas a tener ahora un conflicto con tu hija pequeña, porque quiere que vayas a verla a la función del cole. Puede ser que esto atraiga o no al otro jugador. Si le atrae, perfecto, porque gastará sus puntos. Seguramente no entre, ¿no? Tienes que darle lo que él quiere realmente para poder ganar tú. Hostia, es que está pensado, cuidado. Entonces, tienes por un lado que leer al otro. Sí. Por otro lado, el juego no te premia por haber sido su oponente y haberle fastidiado y haberle derrotado. No, 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 no. Te premia por haber hecho que él se implique hasta el punto de gastar sus recursos. Ahora ya que gane o que no gane. ¿Sabes? Que se lo gane él, la resolución. Pero tú ya has conseguido tus recursos. O sea, no se encona. Esta regla, este tipo de regla, lo que hace es que el conflicto no provoque que yo quiera ganarte a toda costa y que yo me pique. Yo como oponente, como creador del conflicto, como director de juego todopoderoso, empiezo a echarte ejércitos de enemigos. Porque no quiero ganar. No quiero ganar el conflicto, no me interesa, me da igual. Yo lo que quería era que tú estuvieras interesado y que tú te dejes tus puntos. ¿Por qué? Porque los recojo yo, para mí. Para mis propios conflictos que a lo mejor incluyen tener que contentar a mi hija pequeña yendo al recital cuando en realidad tenía que estar en otro lado. Y eso me parece genial, espectacular. Una dinámica de juego, una ida de olla que, claro, muchas veces, claro, como no tiene nada que ver con cómo se juega en la mayor parte de juegos, pues muchas veces la gente se pierde. Y entonces se pierde y entonces el conflicto, lo típico de que las hojas no dejan ver el bosque,
pues el cálculo de recursos hace que no se entienda que tienes que leer al otro, que se hagan conflictos que no importan a nadie, ¿no? Y entonces, pues se juegan y se juegan, pero se juegan por jugar porque toca jugarlo ahora, porque hay que acabar el turno, ¿no? Hay veces que se juega mal. Hay que decir que Caves, para quien quiera aprenderlo, lo tiene muy fácil porque tal vez sea el manual peor escrito, peor organizado que yo he visto jamás. O sea, tienes que leértelo entero y luego volver e ir parte por parte para enterarte de... Tú no puedes ir leyendo y enterarte de lo que lees hasta que no lo sepas todo lo que te está diciendo. Entonces, yo creo que es una barrera importante. Una vez lo ves en movimiento, bueno, puedes ir tal. Lo que pasa es que, bueno, por un lado hay dos problemas. Uno, que normalmente, en el caso de Caves, es un juego que solo ha leído uno que está enseñando a los demás. Entonces los demás no se lo han leído. Y tienen que leerlo. Porque es estratégico, tienen que saber. Claro, no tienen la visión de conjunto. Y punto dos, realmente para poder... Tiene tantos engranajes funcionando a la vez que hasta que no te lo has acabado... Cuando te lo has acabado y le has dado la primera vuelta al libro, entonces tienes la visión de conjunto necesaria para poderte leer de nuevo el manual, que no, por lo menos no es muy largo, eso hay que decirlo. Sí. Es feísimo, pero 80 páginas. No es muy largo. Son unas 80 páginas que al principio son un poco indescifrables, pero cuando te lo has leído entero ya entiendes qué es lo que se está intentando hacer y ya puedes leértelo para ver los detalles. ¿Sabes? Es como leerte una receta de cocina para saber primero qué vas a necesitar, ¿no? Si vas a necesitar horno, si tienes que ir a por huevos y tal. Y ya una vez que tienes todo, ya puedes ir a los detalles. Vale, casco los huevos. ¿Cuántos son? 6. Pues cojo 6. No cojo 7 ni cojo 5, cojo 6. Y ya puedes ir a los detalles. Pero vamos a animar a la gente a que lo juegue y que no se vea, que no le dé miedo esto, diciendo lo siguiente: para mí puede que sea el mejor juego que haya jugado, lo poco que lo he jugado. Es decir, lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo, cuando lo jugué por primera vez, sin involucrarme de esa manera con las mecánicas, sin tener siempre algo que hacer. Efectivamente. Tienes toda esa gestión de recursos, pero encima narrar es totalmente libre. Tú narras la escena como tú quieras. Es un juego de superhéroes y los superhéroes no los puedes representar con de 20x probabilidad de hacer esto. No, a ver, tú narras viñetas enteras, páginas enteras colaborativamente del cómic y te flipas. Es un juego de fliparse y narrar lo que quieras. Y luego encima tienes toda la otra parte que estás involucrado continuamente. Es un juego que el autor dice que nace en respuesta a la típica frase de qué bien nos lo pasamos, que no tiramos ni un dado toda la sesión, ¿no? Y dice, ¿por qué tenemos que renunciar a interactuar con las mecánicas del juego para contar una historia que tú quieras y libremente? Claro. Y lo que saca de la manga es esto, que es... A mí me parece increíble. Y además es único, o sea, no hay ningún otro juego que haya intentado algo parecido. Y de hecho, uno de los leitmotivs de Caves es que los personajes, digamos, dice, los personajes tienen derecho a hacer lo que sea, pero no tienen derecho a conseguir lo que sea. ¿Qué significa eso en juego? Que tú puedes, que no importa la velocidad a la que vuela tu superhéroe. Tú puedes decir que vuela a la velocidad que necesita el guión, que necesita tu idea. ¿Quieres que vaya más rápido que la velocidad de la luz? Bien. ¿Quieres que vaya, que vuele más lento? Bien. No importa, tú nárralo como tú quieras. Eso no importa. Tu personaje tiene derecho a hacer lo que sea. Ahora, ¿por qué está volando? ¿Está volando porque tiene que llegar a tiempo antes de que llegue el misil que va a volar la ciudad? Eso es lo que vamos a tirar. Porque puede ser que lo consiga o puede ser que no. Porque no tiene derecho a conseguir cualquier cosa. Tiene derecho a conseguir lo que digan los dados. Para eso utilizará como herramientas sus poderes, que hacen lo que tú necesites. ¿Vale? Y eso es genial. Pues luego, por ejemplo, juegas a Mutant Mastermind, Superheroes INC, Caves and Calls, y siempre tienes la limitación de soy más fuerte o tal. ¿Puedo levantar 80 toneladas? ¿Puedo levantar 2? Sí. Esta no le interesa a nadie. Superman levanta lo que quiera. De hecho, por ejemplo, es que he leído hace poquito un cómic del 87 de Superman. Superman levanta un cementerio desde abajo y mientras tanto te explica el guionista que lo hace porque tiene un campo de fuerza que rodea el cementerio y lo priva de peso. No es por su superfuerza, es porque su poder de magia tiene que ver con campos de fuerza que además puede extender.
¿Quién podía haberse imaginado eso viendo a Superman? Y lo importante Claro. es saber por qué lo está levantando. Claro, claro, ¿qué es lo que quiere conseguir? Pues en este caso llevarse un cementerio maldito al espacio, ¿vale? Bueno, Y eso es lo que quiere conseguir. Si para eso su poder... pensé que sería más interesante, pero, pero... En resumen, competición, hiperlúdico, un montón de cosas que aprender, que jugar, que tirar de palanquitas, pero... Y posibilidad de narrar muchísimo lo que tú quieras, a tu gusto. Y encima nunca te sientes que estás en una posición en la que tú no quieres estar. Porque para que el otro te gane el juego, tiene que darte lo que tú quieras. O sea, es... Efectivamente, Es obra maestra este. si estás jugando una historia, o sea, un jugador puede estar jugando en el espacio una historia de amenazas cósmicas tipo Thanos, pero otro jugador puede estar jugándose un Morbius con un tío convertido en vampiro a disgusto y que sea una historia de horror personal. La historia de horror personal que te prometía Vampiro, ¿sabes? Y como en el turno de los demás también estás jugando, aunque no sea con tu propio personaje, pues siempre estás en juego, ¿no? Y eso es genial, es agotador, pero es genial. Y bueno, con esto terminamos, ¿no? el bronce, ¿no? De nuestro podio. Así que llegamos a la plata. ¿Cuál es tu plata, Carlos? ¿Quieres hablar de Accessits? Menciones honoríficas antes. Yo ya paso en todo. ¿Tú tienes algún access? Yo tengo access. Realmente hemos hablado de un montón. A medida que el otro... Pues ya sé, ya sé. Y tengo un access de especial también con superhéroes, que es Smallville. Smallville. Sí, es un juego maravilloso con fotografías de la serie que posiblemente sea una de las una serie bastante mala, pero que tiene una estructura que a mí me gusta mucho, que me resulta muy familiar, que es la misma que luego han replicado Arrow, bueno, muchas, que todos veréis que tiene una factura muy de culebrón y tal, y que tiene una de las mejores creaciones de personaje posibles. ¿Sabes? Porque todos salen con un mapa de relaciones, de deseos, de objetivos y de localizaciones relacionadas, que ríete tú de la sesión cero. Y está todo mecanizado. Perfecto. Mecanizado. Yo no voy a explicar ninguno más, pero podrían haber estado aquí. Primetime Adventures, me parece muy interesante. Sí. O con esa línea. Para hacer partidas de culebrón televisivo, de series televisivas. Y bueno, podría haber estado, yo qué sé, La Sombra del Ayer. Oh, es muy bueno. En tantos aspectos. Podríamos haberlo metido, yo creo que los dos. En setting. Oh, qué chulo. Un juego súper influyente, que tenía un setting que no te explicaba exhaustivamente, sino te sugería setting de espada y brujería, tal y cual, pero bueno, el tema de las mecánicas las conoceráis de Lady Blackbird, seguro. Están un poco más ampliadas ahí, pero bueno, ¿qué más? Podía haber estado Annalise, el mejor juego de terror gótico, seguramente sobre víctimas de un vampiro, de un horror súper personal, que utiliza esos dados Otherkind que aparecen en Ghost Echo también. Juegos sin director que te hace tirar no solo para que se cumpla lo que quieres, sino para que no se cumpla una posible complicación que te pongas, ¿no? Te hace ir así por distintos caminos. Pero bueno, estos me los reservo para la lista de favoritos, que no necesariamente, o de los que tengo más ganas de jugar, que no necesariamente son los más influyentes de los que estamos hablando ahora, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hablar de uno brevemente que se llama Una de Abogados. Ostras, sí. Vale. Es un juego que salió en un concurso de la típica jam, ¿no? De una semana. Yo participaba en esos concursos, un poco inspirado por este juego, Una de Abogados. Que, adivina de qué va, trata de representar, sería una película de un proceso judicial. Tiene especial que no tiene director de juego, o sorpresa. Y entonces los jugadores se dividen entre el equipo del fiscal, es competitivo, y se dividen entre el equipo del fiscal y el equipo de abogados. Pues el equipo de abogados se inventa pistas, ¿no? Y van representando, por ejemplo, a testigos, a peritos, a forenses, que van hablando, mientras que los fiscales, la acusación, se inventa pruebas también. O es que tenemos un testigo que le vio tal, no sé qué. Y ojo, esto, por ejemplo, cuando es un testigo o un perito, se representa. Entonces, un jugador de los fiscales interroga al perito
recién inventado. Pero lo tienes que hacer, entonces. Lo tienes que hacer tú. Sí. O sea, es cansado, Sí. ¿no? Es cansado, es cansado. De hecho, hay una especie como de presupuesto de, digamos, evidencia. Yo voy a estar 5 puntos de evidencia en que este perito tiene una evidencia muy fuerte, ¿vale? No, es que este tío, hemos encontrado su ADN aquí y allá, patatín, patatán, ¿no? Al final, todo el mundo representa eh, las pruebas. Como además la parte de las pruebas se las tienes que pasar al otro equipo, el otro equipo crea respuestas. Por ejemplo, pueden traer yo que sé, al corredor de apuestas del perito que venga a decirles que el perito está entrampado hasta las cejas y entonces no hay que hacerle mucho caso porque pueden haberle extorsionado, sobornado, ¿no? Bien, así va desarrollándose el juicio y entonces todas estas pruebas, digamos, se van acumulando en una cajita. Y estas pruebas se organizan en torno a, ¿cómo se llama? Los 5 tipos de prueba. Medios, ¿cómo era? Ah, Medios, sí. oportunidad, carácter, móvil y no me acuerdo cuál es el quinto. Y entonces está el jurado. Y el jurado son unas tarjetas de gente que tiene un ranking de cuánto le importa cada tipo de prueba. Por ejemplo, hay una señora a la que si un tío tiene móvil, le parece que ya está. O sea, si él podía querer hacerlo, entonces seguro que es culpable. Hay otro tío que el móvil no le importa tanto como que su carácter apunte a que pueda ser culpable. Total, las pruebas acumuladas se comparan con ese jurado ficticio, con 12 cartas que se sacan, y entonces el jurado dicta sentencia, culpable o inocente. ¿Por qué me gusta tanto? Me gusta porque es muy dinámico, porque como todo se va improvisando y se va inventando, salen historias muy chulas, pero me gusta también porque está hecho desde el punto de vista del juez o del jurado. Es decir, si tú fueras un jurado o un juez, tú no sabrías la verdad. Claro, No estamos claro. viendo cuál es la historia real, estamos viendo cuál es la que tiene las pruebas más fuertes para este jurado en concreto. Lo cual es descorazonador para el sentido de la justicia de mucha gente. Y eso me parece genial. O sea, la idea es espectacular. Y nadie ha hecho nada parecido nunca y no hay ni una tirada de dados. Bueno, vale, está la baraja de los testigos. Pues a mí me gusta Sí Drácula, que son unos abogados que son animales y para Ah, resolver sus juicios absurdos tienen que bailan, bailar. ¿no? Bailan, ¿no? Hay que bailar y te tienes que poner a bailar y si bailas mejor que el otro ganas y después tenéis que salir corriendo del juzgado porque atacan los kaijus y para derrotar a los kaijus tenéis que bailar todos y ya está. Ese es mi juego. No, no. Es un juego que existe, es un juego que existe, pero no está en mi lista. Yo lo veo igual de cansado que una de abogados, pero Claro. más rápido, pero más. Muy bien. Volvemos al podio. Volvemos al podio. ¿Cuál es tu plata? Plata. Bueno, no sé si plata. Ya digo Venga, que no tu tenía número ranking. 2. Venga, número 2. Apocalypse World. Apocalypse World. Cuidado porque los dos que quedan son rancios, ¿eh? Y también es curioso que llamemos rancio algo que salió hace 10 años, pero que No, es salió antes. ¿Salió antes del 2010? Yo diría 2007, 2008. ¿Qué dices? A ver, Sí. Búscalo, búscalo. voy a buscarlo. 2010. 2010. Hostia, 2010. yo ya estoy para el arrastre. Bueno, y entonces, ¿por qué Apocalypse World? Bueno, el padre de los PBTA, que no paráis quietos con los PBTA. Creo que es donde mejor funciona lo que proponía ahí. Que es algo que ya hemos tocado antes cuando hemos hablado de otro juego del autor y que es su preocupación por darte pautas explícitas a través de las que tú puedas desarrollar un juego como lo harías si tuvieras esa cultura implícita que tienes cuando juegas de ID, por ejemplo, ¿no? Yo lo veo menos rebuscado. Te da un libro de instrucciones para que te hagas una partida de un género concreto, que en este caso es el género post-apocalíptico. Pues es lo mismo que digo yo. Quiero decir, Pero yo lo digo como una señora. Tú eres más cercano. O sea, lo que está haciendo Vincent Baker en Apocalypse World realmente es convertir en reglas explícitas, reglas que están en el texto, cosas que, bueno, se hacían en las mesas de juego a partir de la experiencia, ¿no? Entonces,
Como encontrarse eso, que a mí me pasó, decir, hostia, pero si esto... Buenas prácticas, ¿no? Claro. Cuando tú pones en el texto que el juego es una conversación, pues es que es una conversación y que las reglas que regirían una conversación, no pisar al otro, no imponer mucho tu criterio, etcétera, escuchar, forman parte de esa misma regla de forma explícita. Bueno, deberes del director. ¿Qué hace el director? Pues toma una lista de, bueno, ¿cómo evocamos un género? Pues en un juego tradicional el director tiene sus herramientas que se ha ido sacando un poco de la manga, pero realmente el reglamento lo que le dice es cómo resolver situaciones dentro de la ficción. Sí. En PBTA, por ejemplo, el cambio que hace, que a mí me resulta muy interesante, es que antes te daban un setting y tú leías ese setting, elaboraba una lista de cosas que en torno a las que ibas a narrar como director de juego, y bueno, con mayor o menor acierto, pues se lo planteabas a los jugadores y a lo mejor entraban en sintonía, ¿no? Mientras que aquí lo que te dice es, si quieres contar una historia de fantasía heroica, no sé qué, bueno, pues una de las cosas que tienes que hacer es contar cosas fantásticas y heroicas. ¡Tachán! Vale, pero Es muy tan sencillo. sencillo como eso, claro. Claro, pero te explicita, te convierte en una regla, lo que antes era una práctica inmanente y no sé qué, y demistifica mucho un tipo de juego clásico que yo entiendo que incluso hoy en día está muy mistificado. Tienes que medir los ritmos, tienes que, como director, tienes una labor que... No, como director eres un jugador más. Y lo que pasa que te falta un texto, un reglamento de juego que te indique tus límites, lo que tú puedes hacer y lo que no. Claro. De una forma tan ordenada y tan explícita y tan reglada como hace Apocalypse World. Entonces, a mí eso, pues, me gusta bastante. Porque me exige muy poco. Exige poca preparación. Que es un frente, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen los peligros, los problemas que se mueven por el mundo y que el director tiene que poner. Pues bueno, pues es responder una pequeña lista de cosas que podrían ir allí, ¿no? Esta sucesión de eventos, ¿no? Que está ligado a este personaje. Claro. Sin ir a más. Sabes cómo entrarles a los personajes porque todo está explicitado. La hoja. Tú no le tienes que explicar nada, ¿no? Estoy explicándolo como fatal, pero... No. Pero es el paradigma, es lo revolucionario que tenía eso. Y bueno, realmente, perdona, el tipo de partidas... Perdona, Carlos, y dices que lo estás explicando fatal, pero es que el libro... no lo explica mejor. Ahí estaba el drama. El drama del asunto es que era muy procedimental y daba cosas un poco por supuestas y era un poco opaco. De hecho, por ejemplo, en algunos foros en los que hay gente que diseña juegos y tal, muchas veces ese es un poco un ideal al que tender. Sabes que el mismo texto, sin explicarte lo que quiere hacer, con el simple funcionamiento de sus reglas, salga el resultado esperado. Con lo cual lo que tienes son usuarios que no entienden por qué esas palancas y máquinas que están haciendo funcionar cuando juegan funcionan, y que pues de ahí resulta la partida. Y desprecian el acto, estos diseñadores, el dedicarle tiempo a decir, bueno, este juego trata de esto, de esto y de esto, y por eso tiene esta regla, o no decir por eso tiene esta regla. Y, no sé, a mí me resulta súper snob, ¿sabes? Porque lo que generas es un reglamento súper opaco que la gente lo ve, lo lee y puede que lo use bien, si lo ha entendido bien y está bien explicado y tal, pero que no tiene por qué entenderlo y por supuesto no puede adaptarlo a su propio juego. ¿Cómo que no puede adaptarlo? Pues claro, será por juegos que lo adaptan. Por otro lado, si hay miles de PBTAs y cientos de millones. Pero eso no estoy de acuerdo. Pero en cierta manera da la impresión de que cada PBTA no quiere que lo adaptes. Quiere que juegues a la propuesta con los matices que ha dicho su creador. Con lo cual, bueno, puede ser más o menos ortodoxo, ¿no? Y tal. Por eso dicen que hay PBTAs mejores y peores, ¿no? Apocalypse World es un juego sobre conflictos. Yo, de hecho, la ambientación apocalíptica no me interesa mucho. ¿Cómo cambias la ambientación apocalíptica? Bueno, es verdad que los libretos, es decir, las clases de cada personaje, pues están muy adaptados a eso. Pero yo ahora estoy jugando con Burned Over, que es un hack. Hay una edición de Apocalypse World, hay una segunda edición, y luego está este hack, que aún no es la edición completa, necesita las reglas de segunda edición para llevar los temas del director y demás. Bueno, es un hack que han hecho los Baker para jugar con sus hijos adolescentes, quitando las partes más de sexo y violencia.
Pero está muy, 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 muy interesante. Las clases están hechas con unos rasgos más abstractos, más fundamentales. Por ejemplo, porque hay un libreto de un líder de una banda de moteros y otro de un líder de una banda de seguidores fanáticos y otro de un líder de un asentamiento, ¿no? Podrían ser lo mismo, que es una persona que maternalmente tiene gente a su cargo. Podría ser algo así, ¿no? Y ahí lo veo más fácil de adaptar a cualquier historia de conflictos, de lucha por recursos, en el ambiente que sea. Ahí también sería más genérico, ¿no? Sí. Que no tengo nada en contra. Por ejemplo, de hecho, yo no leo la mayor parte de PBTAs que la gente recomienda porque son tan específicos. Claro, Hay un sí. PBTA de ser un conejo. Hay 3 PBTAs de Cyberpunk. Claro, pero diferentes enfoques. precisamente no sé, yo creo que va en contra de lo que yo no lo encuentro snob. Lo que pasa que veo que no tiene interés en explicarse los procesos que hay detrás, sino de ser solo una herramienta. Sí, Eso sí. lo veo valioso. Porque no quiero un John Wick o no quiero un Jonathan Tweet que me estén continuamente como aleccionando, entre comillas, y que siento que se meten en mi juego. O sea, si yo quiero darle una oportunidad a tu juego, ya confío en él. Que hable por sí mismo, ¿no? Claro, pero por otro lección me das? lado, cuando tú lo que me dices es, cuando toda la información que me das acerca de lo fantástico y lo maravilloso es que introduzca cosas fantásticas y maravillosas. Es el tema, claro. Claro, ¿sabes? Hombre, yo acepto que me digas, que luego me vayas comentando, por cierto, que esta mano mágica es bastante maravillosa, ¿eh? Si quieren meter cosas parecidas. Creo que también hemos llegado a un punto quizá de matices, de gustos personales. No, yo creo que estás en lo cierto, pero Pero otro también. quod natura non dat, ¿no? Que pone en la Universidad de Salamanca. Quiero decir, ¿qué está haciendo Apocalypse World? Es un estilo de juego clásico. Las partidas son clásicas. Son vieja escuela, son retro. Lo mismo de siempre. Gente haciendo cosas con iniciativa y el director responde a sus problemas y pone consecuencias. ¿Qué pasa? En vez de haber un árbitro humano que adjudica las consecuencias de todo, las consecuencias vienen en el propio reglamento, lo cual quita bastante peso al director, sin que sea un juego de dirección compartida. Claro, y luego por otro lado, y si no hubiera un libreto o un movimiento así específico que dijera cuáles son las consecuencias, de todas maneras hay una lista de cosas que pueden ser las consecuencias y no otras que son los movimientos del director de juego. Claro. De hecho, por ejemplo, yo cuando la única vez que he jugado PBTA en solitario, la verdad es que era tan fácil llevar la parte de director de juego solo con la lista de movimientos al lado y una fichita de parchís bajando, o sea, sin tirar, sencillamente. Quítales algo. Pues nada, en la ficción pasa que pierden algo. Ahora, no sé quién se hace daño. Vale, no sé quién se hace daño. O sea, solamente iba bajando una línea en la lista de movimientos. Y ya está. No necesitaba más. Estaba muy guay. Pero ¿a qué voy? Es un esquema clásico donde esas asunciones y cosas que traías por naturaleza están explicitadas. Pero sigue siendo eso. Tú tienes que estar dispuesto a descubrir un mundo. Tienes que estar dispuesto a hacer ciertas cosas que harías en un juego tradicional. Claro, y lo que no hay por otro lado es una historia. Claro. ¿Sabes? No hay mimbres para crear una historia. Si no te lo sabes buscar tú, quiero decir, si no te lo sabes buscar tú, pues es verdad lo que dices tú, que dices, pero ¿esto de qué me sirve? Bueno, pero no lo tienes en ningún juego tradicional tampoco, porque tienes un setting. Claro. O tienes un módulo sobre raíles, pero no tienes herramientas, que es lo que claro, la historia es o bien una sucesión de cosas que te han pasado, ¿vale? Que mucha gente es lo que rememoras a posteriori. Claro, el juego tradicional son eventos que luego conectas a posteriori recordándote, qué bueno, y haces la historia después, pero en realidad son gente que va a una mazmorra y se tropieza y hay una complicación y no sé qué. Es serie de momentos, de eventos. Y luego, pues, se puede conectar más, sí, sobre todo si hay una relación causal de repercusiones, ¿no? Como puteé a este motero, ahora cogieron y secuestraron a mi primo Billy y fui tras Billy y Billy ya estaba muerto. Y entonces ahí sí que hay repercusiones, ¿no? Pero tú dirías, o mejor dicho, tú no dirías que eso en Apocalypse World sale mucho más fácil, esa bola de nieve de consecuencias sale mucho más natural que si el director tiene que estar pensando cada una, vale, ya no va a pasar esto, y el director tiene que pensar una historia, el director no tiene que pensar la historia, pero el sabor de la partida es súper clásico. En fin,
Sí, Ahí sí, sí. está. A mí me suena mucho a Sandbox. ¿Sí? Sí. ¿Sabes? El Sandbox clásico. Y luego, pues yo no tendría ningún PBTA en la lista, ¿vale? Pero como Accessit, no pondría tampoco a Apocalypse World, porque yo el que más he disfrutado, que no es el que más me gusta, es Dungeon World. Dungeon World, fíjate. A mí me parece de los peores, si no el peor PBTA, que no quiere decir que sea un mal juego en absoluto. Y lo entiendo, pero el hecho de coger todos esos tropos clásicos que yo no he vivido porque yo no he jugado Dragones y Mazmorras, a mí me resultaba muy refrescante y tal. Y el hecho de cómo funciona el mago, que realmente ahora sí es mágico. No es un tío que conoce 3, 5, 6 hechizos. No, no, no. Ahora el mago hace mogollón de cosas. Desde el principio, porque tiene su movimiento de hacer magia, que puede levantar a los muertos, puede crear un castillo en el aire, si tú quieres. ¿Vale? Sencillamente, pues tendrás que pagar el precio. Pero el mago es mágico, el guerrero es bastante espectacular, es menos espectacular, pero es, en fin, a mí me gusta bastante. Y me siento como que me han quitado la presión, ¿no? Que Sí. tienes en otros juegos en los que como hay un tono más marcado y hay unos temas más marcados, por ejemplo, en Monster Hearts, ¿no? Que todo el tiempo tienes que estar pensando en el horror y en el horror que suponen los adultos, ¿no? Y todo el rato en ese tono, pom, 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 pues gustándome mucho, que es el que más me gusta, Monster Hearts, Sí, yo es el que más he me cansa jugado. más y no me ha divertido, me ha implicado mucho, me ha resultado muy sabroso, me gustan mucho las partidas, pero no me he divertido, no ha sido tan jacarandoso como una partida de año. A mí Dungeon World, el tema de la familiaridad. Bueno, que tú dices que no habías jugado de idea, con lo cual familiaridad no había. Pero bueno, hay familiaridad con los Sí, tópicos. sí, como sí, sí. Porque los hemos absorbido por osmosis. Sí, yo no lo he jugado, pero sí he jugado videojuegos, entonces y ahí te lo encuentro. Esa familiaridad es lo que me echa para atrás. Me da algo que es tan similar a lo que sería si directamente juego de vieja escuela. Con esa serie de asunciones previas que están codificadas y están hechas reglas explícitas en Dungeon Sí, sí, World, que es la ventaja que tiene. pero por otro lado dices, bueno, es que es muy genérico, ¿no? Por todo esto de los tropos. Pero es que por otro lado, uno de los deberes del director de juego es hacer un mundo maravilloso y fantástico, con lo cual, bueno, pues Es más accesible. claro, moléstate en contarme por qué es maravilloso este objeto, por qué es maravillosa esta posada. O sea, cuéntamelo. Está tallado en cristal, está no sé qué, ¿sabes? Yo, por ejemplo, Pero, cuando muchas veces que lo he jugado, ha transcurrido en el mundo de, ¿cómo se llama? De Clay That Walk, ¿te suena? Un juego sobre sí, una ciudad de sí, sí. minotauros en una jungla. Bueno, coño, pues una ciudad con minotauros en una jungla, no sé qué, eso no es de corriente. Oh, apetece verlo con sus escarabajos mensajeros, con sus profetisas vestidas con el humo de incienso, que parece más, suena más a espada y brujería. A lo que voy es. Hay una falsa correspondencia entre Dungeon World y D&D Quinta, por ejemplo, D&D en general, Dungeons and Dragons, por los tópicos. Entonces, a la hora de usar los movimientos en PBTA para solucionar conflictos y crear otros, en Dungeon World, si vienes de ese ambiente, puedes tomarlo literalmente como resolución de acciones, a Sí, veces. sí, sí, puede ser. A eso es a lo que voy. Ese es el demasiado familiar. Sí, Entonces, sí, eso es como llamar a tu nueva novia por el nombre del anterior. no quiero jugar un juego como jugaría otro. Y con Dungeon Claro, World me pasa un poco. Bueno, plata polémica, más claro. por influencia que por realmente que le haya jugado mucho. El que más he jugado ha sido Monster Hearts, precisamente. Ajá. Y ahora un poco Pero más bueno, gordo, pero, pero está bien para probarlo, ¿eh? hombre, sí, sí. Muy bien, pues llegamos a los oros, ¿no? Ah, no, no, llegamos a mi plata, qué leche. Efectivamente, y eso ya lo vamos a descubrir en nuestra última entrega. Quien me conozca ya sabrá qué juego barra juegos barra tipo de juegos iría en esa primera posición, en la de más influyente para mí. Y quien conozca a Pablo también sabe cuál es ese juego que tiene más ganas de jugar y que además es interesantísimo. Tenemos mucho que decir de ellos, así que no te lo puedes perder.
Nos vemos entonces. Un abrazo.